Este es el primer tema de este libro de Daniel y le hemos colocado la introducción. Cuando vemos en la Biblia los hombres de Dios que mostraron integridad con la palabra de Dios, muchas veces tendemos a pensar que ellos fueron como fueron en parte por la época que les tocó vivir. Muchos de los teólogos se han preguntado cómo hubiera reaccionado el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Andrés, Juan, cómo hubieran respondido hombres como Spurgeon, como Wycliffe, como Knox, en el siglo XXI, donde se mueve tan rápido las cosas. ¿Cómo se hubieran conducido estos grandes hombres de Dios en un mundo tan relativista y contemporáneo? ¿Cómo hubieran sido ellos, sus ministerios en el tiempo presente? Muchos de los cristianos de hoy dicen que debemos de ser realistas, porque los apóstoles no vivieron en momentos como en el cual nos toca vivir a nosotros. Las personas dicen, algunos cristianos del siglo XXI, que hay cosas en las cuales pueden adecuarse a la vida cristiana y otras cosas tienen que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, el cristiano de hoy del siglo XXI dice que deben de haber ciertos compartimentos o ciertos departamentos en cuanto a la vida del cristiano. Por ejemplo, dice el cristiano de hoy que se tiene que dividir la vida cristiana en dos. Por un lado, la parte secular, el trabajo, los estudios, la parte académica, las diversiones, los placeres y el tiempo de recreación tiene que atenderse de acuerdo a como la sociedad del siglo XXI lo hace. Pero la parte eclesiástica, la oración, el asistir al culto, tiene que hacerse de acuerdo a la Biblia. Y es así como muchos cristianos en el siglo XXI piensan que el domingo es el único día en el cual tienen que comportarse como cristianos. Pero de lunes a sábado tienen que comportarse como la gente del mundo vive, porque es imposible vivir en este mundo con la palabra aplicada, porque seremos presa fácil de aquellos que no tienen temor de Dios. Muchos cristianos en el siglo XXI consideran que ser cristiano es difícil y que tenemos que aprender a defendernos, porque el mundo allá afuera es una selva. Tienes que defenderte como un león. Que la vida cristiana y sus principios son inútiles, porque seremos personas fácil de robar, seremos personas fácil de ser doblegadas. Pero cuando llegamos al libro del profeta Daniel, encontramos que no importa la época que vivamos o como piense el mundo en el cual vivimos, si consideramos a Dios en nuestras vidas, podemos ser hombres y mujeres que demos testimonio como Daniel en el tiempo que le tocó vivir. Vamos a ir a un poco de introducción y voy a pedirle que vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 2 del libro de Reyes, versículos 24, versículos 2 y 3. Libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, 24, 2 y 3. Encontramos en el libro del profeta Daniel a un joven que fue llevado esclavo por los babilonios cuando él tenía 14 o 15 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 14 o 15 años. Y Daniel estuvo viviendo en Babilonia hasta que tuvo 85 años. Esto significa que no importa la edad que tú tengas, si eres adolescente, joven, adulto o anciano, la palabra de Dios es para ti. Porque
Daniel es un ejemplo de una vida de integridad. Daniel es un hombre de Dios, el cual nos deja una grandísima enseñanza. Ahora yo me hago unas preguntas antes de leer el pasaje de Reyes. ¿Quién fue este hombre, Daniel? ¿Por qué su vida es tan impactante que en el siglo XXI tenemos que hablar de él? Israel había experimentado un tiempo de decadencia, de idolatría y de rebeldía, y Dios envió constantemente hombres como Sofonías, como Abacú, el mismo Isaías, para tocar la trompeta de alerta, para que Israel pudiera recapacitar de su idolatría y rebeldía. Pero Israel no escuchó la voz de Dios a través de los profetas, hasta que llegó el momento que fue llevado cautivo. Y fue llevado por 70 años en un periodo difícil, y donde Israel perdió su dirección como una nación teocrática. Encontramos a un hombre de Dios, el cual significa Daniel, Dios es mi juez. Eso es lo que significa Daniel, Dios es mi juez. En el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 2, la Biblia dice así: pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Cuando llegó el momento del cautiverio para Israel como nación, no fue después de que Dios estuvo hablando una y otra vez a la vida de la nación para que buscaran a Dios, pero nunca escuchó la palabra de Dios Israel. Y sucede exactamente con el cristiano del siglo XXI. Dios siempre te va a hablar a tu vida. Va a hablar a tu vida y te va a confrontar donde estás mal, y vendrá palabra de Dios. Y si tú no escuchas el mensaje de Dios a tu vida, llegará el momento que serás llevado en cautiverio espiritual a la Babilonia. No hay cosa más triste de un cristiano que esté espiritualmente esclavizado, viviendo una vida de opresión por haber hecho caso omiso a la palabra de Dios. Siempre Dios nos habla, a tiempo y fuera de tiempo, para corregir nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que por un tiempo estuvo hablando a través de los profetas, muchos años. Versículo 3: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Manasés fue un rey que llevó a Israel a idolatrar los astros, las estrellas, los horóscopos. Manasés representa a un rey que desvió a la nación para buscar dioses paganos. Y usted podrá decir: pastor, yo no soy rey, pero eres padre y eres madre en un hogar, y tienes bajo tu cargo la responsabilidad de tus hijos, y donde tú estés, tus hijos estarán. Si tú buscas a Dios, tus hijos buscarán a Dios. Si tú buscas los placeres, la idolatría, tus hijos estarán donde tú estés. Manasés se encargó, no tuvo temor de Dios. Hermanos, iglesia del Señor, Dios quiere que tengamos la conciencia que lo que hacemos con nuestros hijos los arrastrará para cosas buenas o para cosas las cuales los alejen de Dios. Los padres muchas veces no dimensionamos. Tus hijos están porque tú quieres que estén en ese lugar. Todos los acontecimientos que encontramos en el libro de Daniel fueron orquestados por el Dios de la Biblia. Jeremías capítulo 25, versículo 8 en adelante. Libro del profeta Jeremías, capítulo 25, versículo 8 y 9.
Antes de que leamos Jeremías, déjeme una vez leer un poco más de Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. En aquel tiempo no existía el calendario como lo tenemos hoy nosotros. La gente en Babilonia contaba los años desde el momento que un rey llegaba al trono. A partir de ahí contaban los años. Es por eso que dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. Joacim era el rey en Israel, en Judá, por un lado, un rey desobediente, que Dios profetizó de que él sería llevado cautivo y que moriría en la cautividad. Y así sucedió. Nabucodonosor era el hombre en turno en el mundo del imperio de Babilonia. Babilonia representa el país más poderoso en el tiempo de Daniel. Babilonia era el imperio que influenciaba. El secularismo nació ahí. El paganismo nació en Babilonia. Y en ese mundo pagano fue donde creció Daniel, lejos de sus padres y lejos de su tierra. Dice el versículo 2 de Daniel 1: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Encontramos entonces, antes de que leamos Jeremías 28, que en ese exilio que fue llevado a Israel, no solamente fue que la gente fue llevada cautiva, también las cosas del templo fueron llevadas. Y esto nos enseña algo. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, no solamente pagaremos el precio de perder cosas materiales, pero también espirituales. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, iglesia, también perderemos cosas espirituales que hoy tenemos y que deben de cuidarse mucho en el amor del Señor. Dice Jeremías 25:8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído, ¿qué, hermanos? Y esto es profundo, esto es muy fuerte. No escuchar, no obedecer la palabra de Dios, iglesia, nos traerá consecuencias. Muchas veces se toma a la ligera las cosas de Dios. No pasa nada. El que yo no haga lo que Dios me pide, realmente no veo que suceda nada. Eso es lo que piensas. Pero Dios nos recuerda hoy que conocer de Dios y no obedecer su palabra nos traerá consecuencias. Dice el pasaje: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿mi qué? Pero ¿cómo es que Nabucodonosor fue siervo de Dios si él era un pagano? ¿Cómo es que Nabucodonosor se convirtió en instrumento del Dios de la Biblia si él era un rey pagano? Lo que Jeremías nos está diciendo, hermanos, es que la historia del mundo está en las manos de Dios. La historia de los presidentes, de los reyes, de las grandes potencias que hoy vemos que imperan en el mundo, todo eso se mueve porque Dios lo permita. Y en el momento que Dios detenga eso, se detiene. Y esto debe de producirle paz al cristiano. Porque al final de finales, el rey que va a prevalecer en esta tierra se llama Jesucristo. Nabucodonosor fue el instrumento que Dios utilizó para disciplinar, para castigar a la nación de Israel. Y eso fue terrible también para Nabucodonosor, porque al final del tiempo, él también cosechó la disciplina de parte del Creador. Concluye el texto 9: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Está hablando de lo que le iba a suceder a Israel
por haber echado por la borda el mensaje, la exhortación del Dios de la Biblia. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molina y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 70 años. ¿Sabe usted que esta palabra se predijo años antes del cautiverio? ¿Y sabe qué? Ni un año más, ni un año menos, sucedieron las cosas. Al cumplirse los 70 años, el imperio más importante de aquel momento, Babilonia, fue llevado preso de los medopersas. ¿Sabe, hermano, que cuando yo leía esto, me daba mucha paz el saber que mi vida sirve a un Dios poderoso? Me da mucha paz el saber que el Dios al cual servimos es un Dios el cual lo que establece se cumple y no pasará hasta que eso se cumpla. Él prometió que las cosas buenas al final van a reinar, la justicia, la piedad y la misericordia por encima del pecado y la maldad. Y eso me da paz. El mundo que hoy vemos de corrupción y maldad se va a terminar, porque así lo estableció el Dios de la Biblia. Daniel capítulo 4 versículo 17. El tiempo que estaría Israel en Babilonia, Dios lo predijo, y no pasó un año más. Encontramos entonces que Dios orquestó todo esto alrededor de la nación de Israel. Mire lo que dice Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Eso es fuerte y importante. El que gobierna por encima de los hombres es el Dios de la Biblia, el Altísimo. Lo que tú ves en la televisión, lo que sucede con los imperios que hoy mueven el mundo, sobre de ellos hay un Dios poderoso, el cual está con nosotros esta mañana en este lugar. Dice el texto: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Podemos los cristianos vivir confiados en medio de la adversidad, porque Dios está sentado en su trono y sigue siendo Dios. Ahora, en ese tiempo, hermanos, y con ese contexto, 4 jóvenes, mejor dicho, porque fueron Daniel y sus 3 amigos, fueron llevados a Israel a vivir un tiempo difícil. Algunos dicen en el tiempo presente: si yo pudiera estar en la casa como está mi esposa, yo podría ser mejor cristiano, porque mi jefe es muy pesado. Si yo estuviera como mis hijos estudiando, sería mejor cristiano. Si yo fuera como mi papá, sería mejor cristiano. Eso no es más que una excusa para evadir nuestra vida de compromiso y nuestra responsabilidad de vivir para Dios en el tiempo en el cual vivimos, hermanos. Encontramos que en ese momento, vamos a ir a Daniel 2:20, un pasaje más. Daniel 2:20 y 21. Daniel y sus amigos, en el tiempo que vivieron en el cautiverio de Babilonia, ellos sabían que debían serle fiel a Dios por encima de la seducción que tendría Babilonia para ellos. ¿Sabe que muchos judíos contemporáneos a Daniel fueron seducidos por el pensamiento y la filosofía de Babilonia? Y ahí se quedaron. Les gustó el mundo de Babilonia.
Así pasa mucho con los cristianos de hoy. Son seducidos por los placeres del tiempo contemporáneo y prefieren eso que seguir a Cristo. Se sienten más del mundo que del cuerpo de Cristo. Y eso fue lo que le pasó a muchos judíos en el tiempo de Daniel. Dice Daniel 2:20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Encontramos en Daniel capítulo 2 versículo 20 de que Dios tiene control completo de la vida del hombre en esta tierra. Ahora, con esa introducción vamos a ver algunos puntos generales del libro de Daniel. Número 1, ¿cuál es el propósito del libro de Daniel? La respuesta número 1, el propósito del libro de Daniel es que el cristiano del siglo XXI reconozca la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres. El propósito principal del libro de Daniel es que el pueblo de Dios reconozca la soberanía de Dios sobre el reino de los hombres. Y número 2, que la vida de Daniel tiene una enseñanza que debe de producir aliento y estímulo en la vida del cristiano en el tiempo presente. Ese es el propósito que tiene este libro: alentarnos para vivir una vida de compromiso en el tiempo presente y reconocer que Dios está por encima de las cosas del hombre en esta tierra. Daniel capítulo 11 versículo 32. Daniel capítulo 11 versículo 32. Daniel y sus amigos vivieron en un tiempo hostil y difícil. Ellos vivieron en un tiempo difícil, pero pasó algo en ellos. Se mantuvieron fieles a las cosas que ellos creyeron de Dios. Y esto nos enseña algo. Si Daniel pudo ser fiel y pudo ser testimonio en el tiempo en el cual vivió, usted y yo podemos ser cristianos hoy que glorifiquen a Dios a través de nuestro testimonio en el siglo XXI, hermanos. Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿me ayuda a leer? Y eso es lo que debe de producir la palabra en la vida de la iglesia. Si usted conoce a Dios, si usted dice que Cristo es su Señor, usted debe de esforzarse y actuar para la gloria de Dios. El cristiano que conoce a Dios debe de permanecer firme en el tiempo en el cual vivimos. Si el mundo vive inmoralmente, ellos, pero usted no. Usted actúe como cristiano. Actuemos como hijos de Dios. Si el mundo toma a la ligera las cosas de Dios, usted no. Se debe de esforzar el cristiano del tiempo presente para servir a un Dios como el Dios de Daniel. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Daniel y usted? Solamente el tiempo, porque Dios es el mismo. El Dios que estuvo con Daniel está hoy, esta mañana aquí en este lugar. Y si Él sostuvo a Daniel, también puede sostener nuestras vidas. A veces pensamos, es que son ellos, pastor. No, ese es el mismo Dios que quiere que entendamos que tenemos que esforzarnos y actuar. Vamos a regresar a Daniel, capítulo 1, versículo 4. Bueno, dice el 3, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Estos jóvenes, los cuales dieron testimonio de la grandeza de Dios. Ananías, Misael y Azarías acompañaron a Daniel, y estuvieron firmes en las cosas de Dios. La pregunta que esta mañana surge de parte de Dios: ¿qué fue lo que ellos conocieron de Dios que hoy en este lugar necesitamos la iglesia conocer para vivir con esas convicciones? A los jóvenes de parte de Dios les quiero compartir que el tiempo en el cual ustedes viven es difícil, claro que lo es, pero Dios es más grande que sus dificultades que pueden tener. Solamente vivan comprometidos como lo hizo Daniel, y Dios los guardará y los hará prosperar donde quiera que ustedes se encuentren. Encontramos en la palabra entonces que entre ellos estaba Daniel. ¿Cómo llegaron estos jóvenes a ser fieles en ese momento? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Levítico capítulo 18, versículo 1. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21. Si vamos a permanecer fieles en medio de este mundo de hoy inmoral y pagano, de nuestra generación, necesitamos conocer a Dios como lo conoció Daniel y sus amigos. Levítico capítulo 18, versículo 1. Esto es profundo, porque Dios le da un mensaje a la nación de Israel y les recordó que en Egipto vivieron una vida inmoral. Y cuando llegaban a Canaán, iban a encontrar una vida de inmoralidad, pero que ellos tenían que hacer ciertas cosas. Dice Levítico 18:1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Y esta mañana Dios nos habla a la iglesia de aquí: no se comporten como la gente que no conoce a Dios. No. Si ellos mienten, si ellos tranzan, no seas como ellos. Si hablan groserías, no seas como ellos. Tú eres un hijo de Dios. Da testimonio con tu vida de la grandeza del Dios de la Biblia. Dice el pasaje: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, no sigas sus costumbres. Y a partir del versículo 6 encontramos, hasta que concluye el capítulo 18, las cosas que hacían en Egipto los egipcios que ofendían el nombre de Dios. Pero continuamos con el versículo 3: en la cual morasteis, y haréis como hacen, y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Si el mundo se comporta como se comporta, dice Dios, no seas como ellos. Tú sé un hijo de Dios, tú sé diferente. Que se vea la diferencia entre tú y aquel que no conoce a Dios. Sigue el ejemplo de Daniel, de Azarías, de Misael. Sé hombre y mujer con testimonio. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre producirá, ¿qué, hermanos? Vivirá vida. En ellos yo Jehová. Y a partir de aquí menciona ejemplos de la gente y sus conductas en Egipto. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Es decir, no te cases con un pariente tuyo. La gente del mundo hace eso.
los hijos de Dios, cuidemos cómo nos conducimos. Pero pastor, es que si yo vivo como cristiano, me van a hacer mucho daño. Hoy Dios nos recuerda que si Daniel pudo ser un hombre de testimonio, usted y yo lo podemos ser en el siglo XXI, hermanos. Sigamos al Señor. Daniel mantuvo su integridad en un mundo corrompido como el de Babilonia. Muchos cristianos piensan que es difícil ser cristiano en el siglo XXI. Vamos a concluir en Ezequiel 14:12. Ezequiel 14:12. ¿Sabe que los jóvenes, Daniel y sus amigos, decidieron vivir una vida que glorificara a Dios? Y sus vidas y sus testimonios fueron de impacto en dos periodos importantes: en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Belsasar. Daniel se convirtió en el segundo después de Nabucodonosor y llegó a ser importante en el tiempo de Nabucodonosor. Ezequiel capítulo 14:12, ¿ya lo tiene? Un poquito de contexto. Ezequiel fue un profeta que estuvo en el cautiverio, mayor que Daniel en años. Y cuando escribe este pasaje, el profeta Ezequiel, Daniel tenía alrededor de 27 o 28 años. Miren lo que dice el pasaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare en sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviese en medio de ella estos tres hombres, varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Lo que está escribiendo el profeta Ezequiel, que en los tiempos de corrupción del mundo, cuando el hombre abandonara las cosas de Dios, si estuvieran hombres como Noé, como Job y como Daniel, Dios seguiría hablando al mundo. Muchos de aquí tienen más de 28 años de edad. Sería importante que Dios te tomara como ejemplo donde te encuentras. Porque cuando Ezequiel escribe esto, Daniel estaba viviendo en Babilonia, aún estaba vivo. Y qué importante es, hermanos, que cada uno se preocupe por su vida cristiana. Que Dios te considere a ti como un ejemplo en tu hogar, como padre, como esposa, como hijo. Dios en vida consideró un ejemplo de vida a Daniel en medio de la perversidad que vivía en ese momento la humanidad. Y está registrado ahí. Daniel era un hombre famoso a los 28 años. Tenía temor de Dios, caminaba con Dios y servía a Dios con integridad a los 28 años de edad. Hay gente que dice: más adelante, pastor, cuando pase el tiempo voy a comprometerme más con el Señor. No, mañana no hay tiempo, hoy es el tiempo para servir a Dios con integridad. Hoy. Esta mañana Dios nos habla, iglesia. No importa cómo se comporte el mundo, no importa cuántos seamos en la congregación, no veamos los problemas grandes. Recordemos que Dios es más grande que cada problema que tendremos en esta tierra. Él es más grande que toda la adversidad que podamos enfrentar. Y si Él está conmigo, no hay nadie que me pueda hacer frente.